¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver el módulo de identificación de peligros, riesgos y controles en el contexto del COVID-19. En otras palabras, la elaboración de la matriz I/C bajo la normativa legal de la Resolución Ministerial 050 y también de las nuevas normativas que han salido con respecto al COVID-19. Resolución Ministerial 239 y Resolución Ministerial 139 del MINSA. En este módulo veremos las definiciones de peligro, las definiciones de riesgo, las jerarquías y los controles y las metodologías de I/C que vamos a identificar y las metodologías de I/C que vamos a evaluar para poder identificar los riesgos biológicos, en este caso es el COVID-19. Muy bien, tenemos el peligro. ¿Qué es el peligro? El peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarnos daño a la persona, a los equipos, a los procesos o al ambiente, ¿ya? La fuente de esta definición es el glosario de términos del Decreto Supremo 005-2012-TR, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como se darán cuenta, hay que tener bastante énfasis en la definición de peligro, porque esto es en lo que se basa la matriz I/C. Quiero que resalten bastante esta definición que dice situación o característica intrínseca. ¿Y a qué llamamos la característica intrínseca? La característica intrínseca prácticamente es la condición de ese algo que nos puede generar daño. Por ejemplo, no es lo mismo tener un cable el cual cruza toda una sala, ¿verdad? Ese podría ser un peligro. ¿Por qué? Porque el cable está cruzando la sala. Me puedo tropezar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo tener ese cable que cruza toda la sala a tener el mismo cable enrollado y guardado bien almacenado. Entonces, ¿en qué momento ese cable se convirtió en peligro? Obviamente, cuando la condición de ese cable cambió, en otras palabras, su característica intrínseca. La condición de este cable es que está estirado en mitad de la sala. Y este cable dejaría de ser un peligro, pues obviamente cuando su condición cambie, o sea, su característica intrínseca, cuando regrese a estar otra vez bien almacenado, enrolladito en su correspondiente lugar. Entonces, cuando ustedes definan el peligro, quiero que tomen esto en cuenta, muchachos. ¿Ya? Recuerden siempre la característica intrínseca o la condición de ese algo que nos puede generar daño. Muchos de los alumnos a veces yo les pregunto, ¿y cuál es el peligro cuando vamos a campo? Y me dicen, el andamio, la palana, el hueco. Y no debe ser así, siempre hay que mencionar la característica intrínseca. Por ejemplo, andamio en mal estado, ¿verdad? Palana, no sé, en mal estado, una característica intrínseca. En este caso podemos ver los siguientes ejemplos. Cable pelado. ¿Cuál es la característica intrínseca o la condición? Pues que está pelado. Tomacorriente sobrecargado. ¿Cuál es la característica intrínseca? Sobrecargado. Y ahora que estamos viendo los riesgos biológicos, podemos tener el siguiente peligro, que es el contacto con el SARS-CoV-2. Y aquí quiero aclarar algo. El SARS-CoV-2 es el virus, así es como se llama el virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Por eso se llama SARS-CoV-2. El peligro no sería coronavirus, por acaso, no. Coronavirus ya es la enfermedad. Coronavirus no es el peligro. Por decirlo así, el coronavirus sería la consecuencia, no el peligro. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a ver la definición de riesgo. ¿A qué llamamos riesgo? Riesgo es la probabilidad de que ese peligro que ya hemos identificado anteriormente se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipo y al ambiente. Del mismo modo, el riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Entonces, como verán, el riesgo laboral ya amplía un poco más la definición del riesgo solamente y agrega el daño, ¿no?, a la persona en modo de lesión o también en modo de enfermedad, ¿no? Como sabrán, estas definiciones están en el glosario de términos de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, entonces los ejemplos podrían ser, para el tomacorriente sobrecargado, ¿verdad?, que era nuestro peligro, podemos tener un riesgo con probabilidad de electrocución
o el contacto eléctrico podría ser nuestro riesgo. Para el peligro de tomacorriente sobrecargado, ¿cuál sería nuestro riesgo? Pues sería una probabilidad de incendio. Y para el peligro de contacto con el SARS-CoV-2, ¿cuál sería el riesgo? La probabilidad de una infección respiratoria. Muy bien. Por otra parte, quisiera comentarles también los tipos de riesgos que existen al momento de realizar pues, nuestras actividades. Por ejemplo, tenemos el riesgo físico, el riesgo químico, los riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, riesgos del ambiente y también riesgos mecánicos. Los riesgos físicos son los producidos por los agentes físicos. Los agentes físicos son ruido, vibraciones, calor, iluminación, campos electromagnéticos, por ejemplo. ¿Ya? Los riesgos químicos, productos de procesos químicos, como por ejemplo la desinfección, ahora que nos sugieren bastante el lavado y desinfección, todo lo que tiene que ver con desinfección tiene que ver con productos químicos, la manipulación de materiales peligrosos, materiales químicos. Riesgos psicosociales, afecta a la salud mental de las personas y por lo general pueden causar estrés, fatiga, depresión, los cuales pueden ser factores muy resaltantes al momento de generar un accidente. Imagínense que un trabajador, ¿no?, esté haciendo o realizando trabajos en altura y se identifica un riesgo psicosocial como es la doble presencia. ¿Qué significa doble presencia? Que está trabajando en el trabajo correspondiente, en un trabajo de altura, pero está pensando en otra cosa. Entonces, ese descuido le puede generar, ¿no?, una consecuencia como que un posible accidente. Entonces, son los riesgos psicosociales. Los riesgos ergonómicos representan los riesgos relacionados con las malas posturas, sobreesfuerzos, manipulación inadecuada, trabajos repetitivos, entre otros. Los riesgos biológicos, generados por la exposición a virus, bacterias y parásitos. Como ya veremos más adelante, justamente vamos a abordar la identificación de estos riesgos biológicos o una de las diferentes metodologías que podemos abordar para realizar nuestra matriz per se. Los riesgos ambientales, ocasionados también por desastres ambientales, terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, ¿no?, entre otros desastres naturales. Y los riesgos mecánicos, los cuales están asociados a actividades donde el trabajador tenga que hacer el uso de maquinarias, herramientas manuales o el uso de vehículos. Muy bien. Estos primeros cuatro riesgos identificados, ¿ya? Tenemos ya metodologías establecidas para poder hallar el nivel del riesgo, las cuales están definidas dependiendo del monitoreo que se haga. En este caso, uno de los riesgos obligatorios en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son los registros de los monitoreos ocupacionales de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Así que ya existen metodologías para evaluar el nivel de riesgos de estos tipos de riesgos. Por ejemplo, para el ruido tenemos la ISO 9612. Para lo que es calor tenemos la guía número 2 del Decreto Supremo 024. Para lo que es iluminación tenemos las metodologías de luximetría. Y así con los diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, para el riesgo ergonómico, ¿cómo evaluamos el nivel de riesgo? Tenemos los métodos RULA, los métodos REVA, el método OWASP, son métodos ya certificados establecidos para poder evaluar estos riesgos. Con respecto a los riesgos psicosociales, tenemos por ejemplo el ISTAT 21, que también es una metodología que agrega mucho valor para determinar los niveles de riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. Sobre todo también tenemos las metodologías para los riesgos químicos que van a depender también del agente químico que se quiere evaluar. Para los riesgos biológicos, que en este caso también vamos a ver una nueva metodología, ¿ya? Vamos a ver una nueva metodología en función a la normativa legal, que es la resolución ministerial 239 y la resolución ministerial 139 del MINSA. Y para los riesgos ambientales y los riesgos mecánicos, vamos a tener las metodologías que establece la resolución ministerial 050 del año 2013. Ahora veremos la relación que tiene el peligro con el riesgo. Por ejemplo, ya sabemos que el peligro es la condición o la característica intrínseca de algo que nos puede generar algún daño. Pero también este peligro se puede dividir en actos o en condiciones subestándar, actos inseguros o condiciones subestándar. Como sabrán, los actos inseguros son generados por factores personales, por ejemplo, personas distraídas,
éticas laborales, estrés, condiciones físicas y psicológicas, inadecuada toma de conciencia, son factores personales los cuales pueden conllevar a actos inseguros en el trabajador. Y eso obviamente nos puede generar un peligro, puede ser una fuente del peligro. Del mismo modo, las condiciones subestándar son factores relacionados al trabajo, ¿no? Por ejemplo, a la manera como el empleador diseña las instalaciones, qué herramientas nos dan, qué máquinas, cómo es el ambiente laboral, cómo está diseñado, cómo está estructurado los procesos. Son condiciones que ya vienen del trabajo, son factores del trabajo. Muy bien. Ahora, por lo general, el 88% de los accidentes, ¿no?, generados por los peligros son generados por factores personales. Eso quiere decir que prácticamente el 88% de los accidentes es generado por las personas, a consecuencia de las personas. Y el 10% de los accidentes son generados por las condiciones del trabajo, por estos factores del trabajo. Ahora, ustedes dirán 88 más 10 sale 98 y falta el 100%, faltan 2. Bueno, este 2% de accidentes se vienen generando ya por las condiciones que escapan del control de la organización, ¿verdad? Porque la organización puede controlar los actos inseguros y las condiciones subestándar, pero hay un 2% que no lo puede controlar la organización, como por ejemplo son los desastres naturales o quizás algunas manifestaciones contra la empresa, contra la organización, sindicales, por ejemplo. Entonces son condiciones que ya escapan de la organización. Muy bien, después que ya conocimos las definiciones de peligro, ¿ya?, y conocemos que prácticamente un 88% es representado por los factores personales y un 10% es representado por los factores del trabajo, nosotros vamos a tener que hacer un análisis, ¿ya? Ese análisis va a implicar el producto de la probabilidad con la severidad. Y a eso lo vamos a llamar el nivel de riesgo. El producto de la probabilidad con la severidad. Ahora, ¿la probabilidad de qué? Es la probabilidad de que ese peligro se materialice en un riesgo. Y la severidad, obviamente, la severidad de las consecuencias que no puede generar este riesgo. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué peligros ustedes pueden identificar? Vamos, yo sé que no está tan complicado. Por ejemplo, tenemos el primer peligro que sería ruido excesivo en esta maquinaria del lado izquierdo inferior, ¿no? O quizás por ahí tenemos una postura inadecuada al momento de levantar cargas. También tenemos, por ejemplo, los peligros de trabajos en altura. Como verán, los peligros siempre deben de identificar la condición o la característica intrínseca de los que nos puede hacer daño. Por acá tenemos a una persona distraída también, que puede ser un factor o un acto inseguro, un factor personal. Del mismo modo, tenemos acá identificados los riesgos mecánicos, los cuales son producidos por la manipulación de maquinaria o vehículos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar de la jerarquía del control de los riesgos. Y para eso es necesario ya tener bien identificadas las definiciones de peligros y riesgos. Por ejemplo, acá tenemos una tarea que es la excavación. ¿Cuál será el peligro en esta imagen? El talud que está a punto de derrumbarse o un talud inestable. ¿Cuál es el riesgo de que el talud me aplaste? Muy bien. ¿Y la jerarquía? ¿Cuál es la jerarquía de los controles? La mayoría de supervisores de seguridad o los trabajadores de campo están acostumbrados a que los supervisores de seguridad les estemos diciendo usa el EPP, usa el EPP, usa el EPP, como si fuera el EPP la única medida de control para evitar accidentes. Y no es así. La mejor o más eficiente medida de control es la eliminación, por decirlo así, es el sentido común. Primero debemos de pensar en eliminar el peligro. Posteriormente a eso debemos de pensar, si es que no lo podemos eliminar, en sustituir al peligro. Y si ya no podemos sustituirlo, podemos pensar en aplicar controles de ingeniería, controles administrativos y complementarlo con el uso de EPPs. Así que, señores, el EPP no es el único control, prácticamente sería un complemento de los 4 controles primeros antes mencionados.
siempre teniendo en cuenta que el más efectivo es la eliminación del peligro y el menos efectivo es el uso del EPP. Muy bien, esto me hace recordar una anécdota que yo viví cuando trabajaba en Antamina. Hace algunos años atrás, yo trabajaba en un campamento minero en donde teníamos un régimen de 21 por 7. Y bueno, pues no, estábamos en ese vaivén. Yo estaba trabajando en campo, en la mina, encerrado, y teníamos un relevo, ¿no? Que cuando yo me iba de descanso, el relevo subía y así estábamos, ¿no? Entonces, una vez me encuentro con mi relevo y lo veo preocupado que subía a mina. Y le digo, ¿qué pasa, compañero? Por lo general, cuando uno regresa de su descanso, siempre regresa contento, con las pilas, pero él regresaba todo preocupado, triste, cabizbajo. Y yo le pregunto, amigo, ¿qué pasa, compañero? Y él me dice, mire, ¿sabes qué? Lo que pasa es que creo que mi mujer me está engañando. Y le digo, ¿qué? ¿Te está engañando? Y dice, ¿cómo? ¿Por qué piensas eso? Sí, porque la he visto medio sospechosa cuando he regresado después de la bajada. Y a ver, coméntame. No, sí, me empieza a contar su situación. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que debes de separarte de esa mujer. Esa es una mala mujer. Así que vamos a aplicar los controles. Vamos a aplicar los controles, la jerarquía de los controles para eliminar esos malos elementos. ¿Así? ¿Cuál es esa jerarquía? Me dice. Bueno, lo primero que debes de hacer es eliminarla a esa mujer. Control de la eliminación, el más efectivo, no te conviene. Y o sea, y él me dice, no, pero yo la amo, yo la quiero seguir con ella. Pucha, compañero, pero a pesar de lo que tú estás sospechando, sí, yo la amo, no me consta, en realidad no la he visto, pero yo creo que sí hay algo. Bueno, entonces si no la quieres eliminar o no la puedes eliminar, entonces vamos a aplicar el segundo método de control, que es la sustitución. Vamos a programar una bajada de mina, vamos a ir juntos y te voy a presentar a mis amigas, para que la sustituyas, por ahí puedas conocer a quizás alguna nueva chica que te pueda interesar, ¿no? Quizás más fiel. No, me dice mi amigo, igual yo la amo, no la puedo cambiar, no la puedo sustituir. Bueno, ya, entonces vamos a aplicar controles de ingeniería. ¿Y qué control puede ser eso? Ya, mira, vamos a coger su celular y le vamos a aplicar un rastreo GPS en su WhatsApp. Vamos a ver a dónde se va, es un control de ingeniería. Oye, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, me dice, claro. Y si eso no basta, les digo, podemos aplicar controles administrativos. ¿Y cómo así? Claro, también. La llamas, yo converso con ella y le pregunto, oye, amiga, ¿qué te pasa? Mira, mi amigo, cada vez que sube a mina yo lo veo triste, preocupado, yo creo que es por ti. Mira que se puede accidentar en mina cuando uno anda preocupado. Y si a pesar de todo eso no funciona y no cambia tu pareja, entonces, caballero, pues usa tu EPP y ya no te va a pasar nada. Listo. Entonces, esa fue la anécdota que me sucedió y de esa manera pude explicarle a mi amigo, que también estaba metido en seguridad, cómo aplicamos la jerarquía de los controles en la vida real. Y eso lo podemos aplicar todos. Muy bien. Y de la misma manera como lo aplicamos en la vida real o en nuestro caso diario, podemos aplicarlo también en campo. En este caso tenemos el ejemplo del talud que estaba a punto de derrumbarse, así que si queremos trabajar o aplicar la jerarquía de los controles, podemos eliminar el talud. En lugar de esperar algo imprevisto, que el talud se me caiga encima, mejor lo derrumbo antes de yo pasar a la excavación, ¿verdad? Entonces elimino el peligro. Del mismo modo, puedo aplicar una sustitución, ya que si no lo puedo eliminar, entonces puedo sustituir el peligro. ¿Cómo puedo sustituir? En esta imagen pueden ver quizás a un dron que está entrando de manera automática a realizar el trabajo que yo debería realizar. Pero obviamente hay controles que son muy caros, ¿no? El empleador no te va a contratar o no va a comprar un robot para que haga tu trabajo, ¿no? Son casos excepcionales, ese es un ejemplo. Entonces, siempre se va a dar el caso de que no vamos a poder sustituir y vamos a tener que aplicar otros tipos de controles más económicos, como es un control de ingeniería, en este caso el pie derecho. Utilizar pie derecho para sostener el talud también puede ser un método de control. Otro control, los controles administrativos como la señalización, las capacitaciones, ¿verdad? Todo eso son controles administrativos. Y por último, el EPP. Como verán, puedo entrar al talud con mi casco, guantes, zapatos punta de acero, uniforme completo, chaleco, pero a pesar de que tengo todo eso, si el talud se cae, igual me va a chancar. Por eso dicen que es el menos efectivo. Muy bien. Ahora veremos los requisitos para elaborar una matriz per se, los cuales están dados por el Decreto Supremo 002-2020-TR, que modifica al artículo 77 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Como ya sabrán, es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año.
Como ustedes recordarán, el año pasado, más o menos aproximadamente en el mes de diciembre, hubo un accidente fatal que salió en las noticias, que fueron de dos adolescentes en una cadena de restaurantes de McDonald's. Fallecieron dos adolescentes, creo que de 18 y de 19 años. Y en función a eso, y en función también al análisis que hizo la SUNAFIL, se dieron cuenta que si bien es cierto, esta empresa tenía su matriz y per se, su identificación de peligros, riesgos y controles, pero desde que la elaboraron nunca la revisaron y nunca la actualizaron. Eso quiere decir que ellos simplemente lo que hacían era una matriz y per se por cumplir con la normativa legal y después se olvidaban de la matriz y per se. Es por eso que justamente en enero del 2020 sale esta modificatoria al artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se especifica que por lo menos sin exceder el plazo de un año, tu matriz y per se debe de ser actualizada. Obviamente, lo más recomendable, en función a buena práctica, sería actualizar tu matriz y per se todos los meses, ¿no? Porque todos los meses vas variando las actividades que vas haciendo, ¿no? Va variando quizás las condiciones climáticas, los riesgos que se presentan en el camino, entonces por lo general debería hacerse una vez al mes la revisión o la actualización de tu matriz y per se. ¿Qué más nos dice esta modificatoria? Se realiza por cada puesto de trabajo. Hay que realizar una matriz o una identificación de peligros, riesgos y sus controles por cada puesto de trabajo, o sea, desde quizás el personal de limpieza, pasando por la vigilancia, los puestos administrativos, los puestos operativos, todo, por cada puesto de trabajo se debe de hacer una identificación de peligros, riesgos y sus controles. No basta hacerlo por actividad o por proceso, debe ser por cada puesto de trabajo. Y ahora para la normativa que habla acerca de la identificación o la exposición al riesgo del coronavirus, también nos habla acerca de identificar los riesgos en función a cada puesto de trabajo, o sea que ya lo viene reforzando la normativa del coronavirus. Obviamente, esta identificación de peligros, riesgos y controles debe de ser con la participación de un personal competente, con la consulta de los trabajadores, así como con sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, subcomités o el supervisor de seguridad. Lo que se agrega, ¿no? Lo que antes no tenía el Decreto Supremo 005 era que hacerlo por personas competentes. Por lo general, la matriz IPRC era elaborado en consulta con los trabajadores. Y muchas veces los trabajadores no tienen la competencia, obviamente, para hacer una correcta identificación de peligros, riesgos y controles. Ellos están más capacitados en hacer su tarea operativa, pero no tanto en una correcta identificación de peligros, riesgos y controles. Entonces, se agrega esta parte también de realizarlo con una persona competente. Eso quiere decir que un sistema de gestión ya no solamente es suficiente, un comité paritario, sino también un supervisor de seguridad competente. Listo. Ahora, seguimos entonces. Los requisitos mínimos para la elaboración o actualización de esta matriz per se deben de ser las actividades rutinarias y las actividades no rutinarias. ¿Y cuáles son estas actividades rutinarias y no rutinarias? Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que elabora conservas de atún. ¿Ya? Esta es una empresa de la industria alimentaria que elabora conservas de atún y un día el gerente se le ocurre ampliar las plantas para tener mayor producción de conservas de atún. Entonces, el rubro de esta empresa es una empresa alimentaria, ¿verdad? Que genera conservas de atún. Esas serían las actividades. Todos los procesos relacionados a la producción de conservas de atún serían sus actividades rutinarias. ¿Y cuáles serían las actividades no rutinarias? Serían las actividades generadas, por ejemplo, para la ampliación de la planta de fabricación de conservas de atún. Recuerden que este gerente quiere ampliar la planta y va a tener que contratar personal, no sé, contratista de construcción civil para que le haga la ampliación de la planta, coloque las excavaciones, coloque las columnas, los muros, el calaminón, yo qué sé. Entonces, esa actividad, ese proceso constructivo, que en realidad no pertenece al rubro de industria alimentaria, también es considerado dentro de mi matriz y per se por ser una actividad no rutinaria, así que también se debe de identificar. No que porque el hecho que yo no hice esa construcción, contraté a un contratista, no lo voy a identificar dentro de mi matriz y per se. Tengo que identificarlo porque esta normativa me pide que haga la identificación de I per se en actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Ya? Del mismo modo, también hay que identificar los peligros, riesgos y sus controles para situaciones de emergencia. ¿Qué peligro, riesgo puede suceder, por ejemplo, en un momento de una inundación?
¿no? Como sucedió en Piura hace mucho tiempo, o en un terremoto, o quizás en un derrame ambiental de petróleo, de algún producto químico, ¿no? Todas esas situaciones de emergencia también tienen que ser identificadas en nuestra matriz de identificación, peligros, riesgos y controles. ¿Qué más? Las condiciones de trabajo existentes o previas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Esto nos habla ya acerca también de los resultados de los exámenes médicos preocupacionales y los exámenes médicos periódicos. ¿Por qué? Porque obviamente todos los trabajadores no tienen las mismas condiciones de salud, ¿no? Hay trabajadores que quizás tienen un grado alto de obesidad, hay trabajadores que pueden tener triglicéridos, colesterol elevado, o quizás algunos trabajadores con miopía. Así que estas condiciones, ¿no? Estas condiciones previas del trabajador también deben de ser considerados al momento de establecer los controles en mi identificación de peligros y riesgos. ¿Qué más nos menciona esta modificatoria? Hay que identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización. Eso es lo que ya se venía realizando comúnmente anteriormente en el Decreto Supremo 005, o sea, no ha cambiado. Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situaciones de discapacidad. Si es que ustedes están contratando trabajadores con discapacidad, también hay que ser específico con ellos y otorgar medidas de control adecuados. Del mismo modo, realizar la evaluación de factores de riesgo para su procreación con el enfoque de género y protección de los trabajadores y también de los adolescentes. Es por eso que en una matriz se diferencia el número de trabajadores hombres y el número de trabajadores mujeres, para tener especial consideración al momento de establecer los controles, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, un control de carga de peso para un hombre adulto que puede cargar, ¿no? Según normativa legal, desde hasta 25 kilos, que tener una mujer quizás en las primeras semanas en estado de gestación. Entonces, las mujeres sabemos que por normativa tienen que cargar nada más 14 kilos, esa es la norma de ergonomía. Pero si está en estado de gestación, mejor le pongo otro tipo de controles y pongo que mejor no cargue peso, ¿no? ¿Por qué? Hay que cuidar también el enfoque de género y de la protección a la procreación de los trabajadores. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Del mismo modo, también hay que considerar los resultados de las evaluaciones de los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, los cuales lo dan los monitoreos ocupacionales. Como les dije en una primera instancia, cuando identificamos los tipos de riesgo, ¿no? Pudimos identificar riesgos físicos que los generan los agentes físicos como iluminación, calor, ruido, campos electromagnéticos, entre otros agentes físicos, ¿verdad? Riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales. Estos resultados de estos monitoreos ocupacionales también deben ser considerados. ¿Por qué? Porque estos resultados nos van a dar el nivel del riesgo de esos tipos de riesgo. ¿Qué más debo de considerar? Los resultados también de la investigación de los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. ¿Qué quiere decir esto? Si algún momento llegara a pasar un accidente de trabajo, ese quiere decir que el riesgo o el peligro identificado en tu matriz se no fue controlado de manera eficiente y por eso sucedió un accidente. Entonces, consideremos los resultados de las investigaciones de los accidentes para poder reforzar los controles que ya hemos tenido en esos riesgos identificados, en esos peligros identificados. Del mismo modo, también tenemos que tomar los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, como les dije, los resultados de los exámenes médicos, ¿no? El porcentaje de trabajadores que tiene miopía, el porcentaje de trabajadores que tiene, no sé, colesterol, triglicérido elevado, entre otros. Los anteriores mencionados son requisitos mínimos sin perjuicio de que el empleador pueda considerar cualquier otro requisito adicional para su matriz IPC. Eso quiere decir que lo que he mencionado anteriormente es los requisitos mínimos para tener una correcta IPC, basada en la normativa legal. Si el empleador quiere agregar más requisitos, lo puede hacer, pero no puede quitar. Muy bien, y ahora vamos a ver las metodologías para una identificación de peligros, riesgos y controles. Tenemos la metodología que establece la resolución ministerial 050-2013-TR, el cual establece tres metodologías que pueden servir como referencia
para valorar el riesgo en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y menciona específicamente la palabra referencia porque no todas las organizaciones tienen un mismo sistema de gestión, no todas las organizaciones se manejan de la misma manera, así que uno puede adoptar estas metodologías y modificarlas de cierta manera para que se puedan amoldar a la realidad de la organización. Es por eso que ponen de referencia. Y si quizás alguna de estas tres metodologías no se amolda a tu organización, entonces puedes usar otra metodología, la cual también tiene que estar validada, obviamente, ¿no? Bajo ciertas normativas, quizás pueden ser normativas extranjeras, pero si se adecua a tu organización y identificas los peligros y riesgos, entonces está correcto. Muy bien, dentro de estas tres metodologías que establece la resolución ministerial 050, tenemos los métodos subjetivos y los métodos objetivos. Los métodos subjetivos también son llamados los métodos cualitativos y los métodos objetivos también son llamados métodos cuantitativos. ¿En qué se basan los métodos cualitativos o subjetivos? Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro de accidentes previos o compilados en la forma de códigos o listas de comprobación. Prácticamente los métodos subjetivos se basan en la experiencia del que va a realizar el I+C, por eso son subjetivos. Puede ser que llegue un trabajador, ¿no? Un supervisor de seguridad, el cual tiene una experiencia basada en sus trabajos anteriores, el cual puede mencionar que, no sé, que la probabilidad de que pasen esos accidentes es baja, pero después puede venir otro que dice, no, la probabilidad es alta. Entonces va a ser subjetivo en función a la experiencia del que realice la identificación de peligros, riesgos y sus controles. Caso contrario son los métodos objetivos, que no se basan en la experiencia del trabajador, sino se basan prácticamente en definiciones y en cálculos matemáticos para llegar a determinados valores, ¿no? Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación, que lo convierte en análisis versátiles de gran utilidad. Esos son los métodos objetivos. Vamos a ver la primera metodología que establece la Resolución Ministerial 050 con respecto a la identificación de peligros y riesgos. Esta primera metodología es una metodología subjetiva, la cual, como ya hemos mencionado, va a depender de la experiencia del supervisor de seguridad que realice la identificación de peligros, riesgos y sus controles. Como verán, esta metodología se basa en un cruce de filas versus columnas de la probabilidad por la severidad. Vamos a tener una matriz de 5 por 6, las cuales me va a definir la probabilidad, si es una probabilidad escasa, una baja probabilidad, una probabilidad de puede suceder, si es probable o muy probable. Y una severidad para el caso de la consecuencia de los riesgos, que va a ser mínima, moderado leve, moderado, moderado alto, mayor y catastrófico. Como verán, esta metodología no menciona ninguna definición cuando habla acerca de una probabilidad escasa o una probabilidad o una baja probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre escasa y baja probabilidad? Quizás para algunos nos pueda parecer que sea baja probabilidad, pero para otros nos pueda parecer que es escasa. Del mismo modo, no hay una definición clara para lo que es una severidad moderado o alto y una severidad moderado, ¿no? Quizás para algunos nos pueda parecer más moderado, para otros menos moderado, no lo sabemos. Esa es la desventaja de los métodos subjetivos, ¿no? Puede ser que el primer supervisor de seguridad tenga que hacer un análisis o una evaluación de peligros y riesgos y determine que quizás la probabilidad para cierta actividad sea una probabilidad baja, ¿verdad? Y también pueda determinar este supervisor de seguridad que la severidad sea moderado. Entonces cruzamos columnas versus filas y vamos a tener un nivel de riesgo de 10, el cual equivale a un nivel de riesgo medio. Posteriormente a eso puede ser que venga otro ingeniero y diga, oye, espera, creo que te has equivocado. Creo que la probabilidad no es una probabilidad baja, creo que es una probabilidad probable. Y considerando tu nivel de severidad que es moderado, pues voy a tener un nivel de riesgo de 20, el cual sería un nivel de riesgo alto, ¿verdad? Como verán, la identificación de peligros, riesgos y controles o la evaluación de estos peligros, riesgos y sus controles o la evaluación de estos riesgos va a depender de la experiencia del supervisor que realice o de la persona que realice esta actividad.
Acá tenemos los colores o los rangos, ¿no? Para un riesgo crítico, color rojo, que va de 50 a 250. Un riesgo alto, un color naranja, de 10 a 50. Un riesgo medio, amarillo, y un riesgo bajo, verde. Muy bien. Ahora vamos a ver el método 2. El método 2 ya va a ser un método objetivo. Y como verán, esta metodología tiene una definición para establecer el nivel de probabilidad. Tenemos la probabilidad baja, media y alta. La probabilidad baja es cuando el daño ocurrirá raras veces. La probabilidad media es cuando el daño ocurrirá algunas ocasiones. Y la probabilidad alta es cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Del mismo modo, también tenemos definiciones para designarle a la severidad. Por ejemplo, tenemos la severidad ligeramente dañino, severidad dañina y severidad extremadamente dañino, las cuales tienen el siguiente significado. Ligeramente dañino, lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Y para el tema de salud tenemos molestias e incomodidad, dolor de cabeza, disconfort. La severidad dañina, tenemos lesión con incapacidad temporal, fracturas menores, daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Y para la definición de la severidad extremadamente dañina, tenemos lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, muerte. Y para el tema de salud tenemos daño a la salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hallar el nivel de riesgo? El nivel de riesgo va a estar dado por el producto de la probabilidad y la severidad. Y para la probabilidad vamos a hacer una sumatoria de índices. Estos índices van a estar dados por el índice de personas expuestas al peligro, por el índice de procedimientos que se establece para reducir los peligros, por el índice del personal capacitado y por el índice del nivel de exposición. Entonces, la probabilidad vamos a definir como la suma de estos 4 índices. Como verán, estos métodos objetivos ya no van a depender de la experiencia del encargado de seguridad y salud en el trabajo que realice la identificación de peligros, riesgos sin controles, sino va a depender de parámetros numéricos. Muy bien, entonces el método 2 nos va a ofrecer esta tabla, el cual vamos a tener los índices como valores 1, 2 y 3. Por ejemplo, para las personas expuestas tenemos de 1 a 3, el índice va a ser 1. De 4 a 12, el índice va a ser 2. Y más de 12 personas expuestas, el índice va a ser 3. Del mismo modo tenemos para los procedimientos existentes. Van a existir los procedimientos que son satisfactorios y suficientes, el cual me va a dar un equivalente con índice 1. También vamos a tener los procedimientos que existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. Y también vamos a tener la opción de que no existen procedimientos. Para el tema de capacitación, vamos a tener un índice 1 para el personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Vamos a tener un índice 2 para el personal parcialmente entrenado que conoce el peligro pero no toma acciones de control. Y por último, el índice 3, el cual involucra al personal no entrenado que no conoce el peligro, no toma acciones, o sea, no hace nada. Para la exposición al riesgo, vamos a tener que el riesgo se presenta por lo menos una vez al año para el índice 1, una vez al mes para el índice 2 y al menos una vez al día para el índice 3. Del mismo modo, vamos a tener los índices de severidad, el cual pueden estar dados por lesión sin incapacidad para índice 1, lesión con incapacidad temporal para índice 2 y lesión con incapacidad permanente y hasta la muerte para el índice 3. Muy bien, después que ya hayamos determinado la probabilidad como la consecuencia o la severidad, simplemente vamos a hacer un cruce de filas versus columnas en esta matriz de 3×3. Y como todo se entiende mejor con un ejemplo, acá tenemos el siguiente ejemplo. Para esta matriz hiperseo, para esta identificación de peligros y riesgos, vamos a tener la tarea de etiquetado. Como peligro vamos a tener la máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota con tornillos sueltos. ¿Cuál será el riesgo? El riesgo es la probabilidad de atrapamiento de los miembros superiores. Muy bien, entonces empecemos con los índices de probabilidad.
los cuales van a estar dados por el índice de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de incapacidad y el índice de la exposición al riesgo. En este caso, en este ejemplo, vamos a tener que el índice de personas es 3. Eso significa que van a haber más de 12 personas expuestas a la tarea de etiquetado. Después, el siguiente índice es el índice de procedimiento, el cual que indica que va a existir procedimiento satisfactorio y suficiente. Por eso tenemos el índice 1. El siguiente índice, que es el índice de capacitación, también vamos a tener una capacitación con valor con índice 1. Eso significa que el personal está bien capacitado, conoce el peligro y lo previene. Por último, la exposición al riesgo. ¿Qué significa número 2? Que por lo menos se va a exponer a la tarea de etiquetado una vez al mes esas 12 personas. Y al final hacemos la sumatoria de todos estos índices, 3 más 1 más 1 más 2, que tiene un resultado igual a 7. El índice de severidad. Por ejemplo, evaluamos ahí el riesgo, la probabilidad de atrapamiento de miembro superior. ¿Qué pasaría si esta máquina etiquetadora atrapa los miembros superiores del trabajador? Por lo menos, ahora lo mínimo que se puede esperar es que la máquina etiquetadora destruya el miembro superior de la mano. Puede demoler o carcomer los huesos y también la piel del trabajador. Entonces vamos a tener un índice de severidad 3, un índice con lesión o incapacidad permanente. Hacemos el producto 7 por 3, 21, y eso nos va a dar un riesgo importante. Muy bien. Ahora vamos a agregar un poco de las definiciones con respecto a la exposición del riesgo con respecto a la Resolución Ministerial 239 del MINSA, el cual establece el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID. Esta normativa legal define como un riesgo bajo a las personas o trabajadores que no tienen contacto directo con personas que se conocen o se sospechan están infectados con COVID-19 o tienen contacto con personas a más de 2 metros de distancia. Por ejemplo, una de las personas o de los puestos de trabajo con riesgo bajo serían los gerentes generales, ¿no? El personal administrativo o todo el personal que hace teletrabajo. No tiene la necesidad de mantener algún tipo de contacto, y si lo tuviera, el contacto podría ser a más de 2 metros de distancia, manteniendo el distanciamiento social. El siguiente nivel de riesgo es el riesgo medio, el cual se define para los trabajadores que requieren un contacto frecuente y o cercano con personas a menos de 2 metros, que podrían estar infectados pero que no se conoce que son pacientes. Ejemplos, tenemos al de vigilancia, al que está en la puerta, en la vigilancia, recibiendo a todos los trabajadores y también quizás alguna visita, algún proveedor. Él está expuesto de manera continua a todo este personal. También tenemos el personal de recepción o de atención al cliente, o inclusive los trabajadores de obra o de planta que están en contacto quizás con ellos mismos. Y sobre todo a las Fuerzas Armadas que anteriormente salían a las calles a hacer los controles correspondientes. El siguiente nivel para la exposición al riesgo es el riesgo alto. Ya a partir de acá va a estar dado a todo el personal que tiene atención o que está destinado a la atención de la salud. Por ejemplo, riesgo alto es la exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID. Por ejemplo, acá tenemos a los laboratoristas que están haciendo las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, a los conductores de ambulancia que están trasladando a los pacientes ya muy graves de COVID, o si no también a los trabajadores de la morgue que justamente están encargados de embalar y de hacer la logística para los que han fallecido justamente a consecuencia del COVID. Y sobre todo también al personal de limpieza, pero el personal de limpieza encargado del sector de salud, no al personal de limpieza por si acaso de las oficinas o el personal de limpieza de la obra, ¿no? Sino el personal de limpieza de la salud, del sector salud, de los hospitales, en las clínicas o de los laboratorios. Ellos también están expuestos, tienen un riesgo alto de exposición al contagio contra el COVID. Y por último tenemos el nivel de riesgo muy alto, el cual, ¿no?, ya este trabajador va a requerir de contacto directo con casos de COVID. Acá tenemos a los médicos, a las enfermeras, a las técnicas en enfermería, también al personal de primera línea. Ellos son los que están o tienen un riesgo muy alto de exposición al COVID. Muy bien. La siguiente resolución, la resolución ministerial 193 del MINSA, ¿no?, que habla acerca de la prevención, control y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19, define
tres casos o tres niveles de severidad para los pacientes de COVID. Tenemos los casos leves, los casos moderados y los casos severos. ¿A qué llamamos un caso leve de COVID? Son las personas con infección respiratoria aguda que tienen al menos dos de los siguientes síntomas. Tos, puede ser, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Los casos leves no requieren hospitalización. Pueden pasar la enfermedad en su hogar haciendo aislamiento domiciliario. Los casos moderados, ¿cuáles son? Son las personas con infección respiratoria aguda que cumple con alguno de los siguientes criterios. Por ejemplo, disnea o dificultad para respirar, una frecuencia respiratoria mayor a 2 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno menor al 95%, alteración del nivel de conciencia y hipotensión arterial o shock. Los casos moderados requieren ya hospitalización. El caso severo son todas las personas con infección respiratoria aguda con dos o más de los siguientes criterios. Tenemos la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, tenemos la alteración del nivel de conciencia, presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio o un PAN menor a 65 milímetros de mercurio. Signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios y un desbalance tóraco-abdominal. Eso pasa por lo general cuando ya no pueden respirar y necesitan más cantidad de oxígeno y empiezan a dilatar la parte abdominal. Los casos severos, ¿ya? Los casos severos requieren hospitalización y también una cama en UCI, en cuidados intensivos. Muy bien, y como consecuencia de estas definiciones que nos da la resolución ministerial 239 y la 193 del MINSA, entonces vamos a poder variar un poco, por ejemplo, acá las definiciones o los parámetros de indicadores para la exposición al riesgo y también para la severidad. Miren, ve, teníamos antes un método 2 con una exposición al riesgo que solamente nos mencionaba para el índice 1 al menos una vez al año, una exposición al riesgo al menos una vez al año y también un riesgo a la salud de esporádicamente. Entonces ahora vamos a cambiar eso. Vamos a tener una exposición al riesgo una vez al año, sí, para el tema de seguridad, pero para el tema de salud el riesgo va a ser bajo, ¿no? Cuando se determine que el paciente tiene un riesgo bajo a la exposición al COVID. Igual, el índice 2, al menos una vez al mes, y también para el sector salud, un riesgo medio a la exposición al COVID. Y también para el índice 3, al menos una vez al día y un riesgo alto o muy alto a la exposición al COVID. Del mismo modo para la severidad, ¿no? Vamos a tener lesión sin incapacidad y también los que son considerados casos leves de COVID. Igual para el índice 2, casos moderados y para el índice 3, casos severos de COVID. Entonces vamos a tener una metodología adecuada a nuestra realidad, al contexto que se ve ahorita con respecto al coronavirus. Vamos a hacer un método superestal, por ejemplo. Del mismo modo, vamos a tener los resultados, que es el nivel del riesgo. Los niveles de riesgo: intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial, cada uno con su interpretación y significado. Por ejemplo, ¿qué significaría un riesgo intolerable? No debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. En otras palabras, paralizar la actividad. Y un riesgo moderado, ¿cómo debemos de interpretarlo? Un riesgo moderado debe de hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinar las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, de preferencia antes de empezar la actividad. Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortal o muy graves, se precisará una acción posterior a establecer con más precisión las acciones de control, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Listo, entonces cada nivel de riesgo tiene su interpretación y su significado. Muy bien, y ahora vamos a ver el método 3, el cual ya sería una fusión entre los métodos objetivos y los métodos subjetivos, como si fuera una fusión del método 1 con el método 2. Este método 3 también va a tener sus propias definiciones para la severidad y para las probabilidades. En este caso, la estimación de la consecuencia va a estar dado por ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Y al igual que el método 2, el método anterior va a tener su propia definición. Por ejemplo, la severidad o la consecuencia ligeramente dañino
Son daños superficiales sin pérdidas de jornada laboral, golpes o cortes pequeños, molestias, irritaciones leves, dolor de cabeza, disconfort. Pero va a agregar también en este caso una pérdida monetaria, que por lo general es lo que más le importa a los gerentes generales o las direcciones de la organización, ¿no? ¿Cuánto van a perder si es que pasara cierto riesgo? Para el caso de la consecuencia ligeramente dañino, las pérdidas van a ser menores hasta 260 soles. Del mismo modo, la definición para dañino son daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromisos para la vida del trabajador, clientes o de terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc. Pérdidas de 260 soles hasta 260.000 soles. Paralización con corto periodo de tiempo de trabajo. Comienzan ya la empresa a perder la imagen. ¿Y cuál sería una consecuencia extremadamente dañina? Son daños graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso hasta la muerte del trabajador, clientes o de terceros, tales como amputaciones, también fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades profesionales irreversibles, cáncer, etc. Pérdida de más de 260.000 soles, pérdida de clientes también y cierre de línea importante de la organización. Como se habrán dado cuenta, en este método y en estas definiciones ya se va agregando un término de cuánto es posible que la organización pierda dependiendo de la consecuencia o la severidad. Recuerden que estos métodos son variables o son modificables, nos sirven de referencia, así que dependiendo también del tamaño de la organización, ustedes van a poder variar el nivel de pérdida, ¿no? En este caso tenemos ligeramente dañino, pérdidas de hasta 260 soles, dañino con pérdidas de 260 a 260.000 soles y extremadamente dañino con pérdidas de mayores a 260.000 soles. Pero ¿qué pasa si es una pequeña empresa? Que 260.000 soles ya prácticamente sería wow, no sería un dineral. Pueden modificar dependiendo ustedes del tamaño de la empresa. Pueden quizás poner para ligeramente dañino pérdidas hasta 260 soles y para dañino pérdidas desde 260 soles hasta quizás, no sé, 50.000 soles o 80.000 soles, dependiendo de lo que ustedes determinen para el tamaño de la organización. Del mismo modo, las definiciones para probabilidad van a ser probabilidad baja, media y alta. La probabilidad baja, daño que ocurrirá raras veces, media, daño que ocurrirá algunas ocasiones y alta, que es el daño que ocurrirá siempre o casi siempre. ¿Qué hacemos con esta metodología? Simplemente cruzamos filas por columnas en esta matriz de 3×3, teniendo la probabilidad y la consecuencia. Y para tener también las definiciones ya del nivel del riesgo, vamos a tener riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes e intolerables, cada uno con su nivel de prioridad del riesgo. Recuerden que el riesgo trivial es un riesgo con última prioridad, porque en realidad no afecta mucho, pero un riesgo intolerable tendría una prioridad de 1. Igual del mismo modo, ustedes pueden acá leer las definiciones para que tengan el conocimiento de qué hacer o de qué significa cada uno. Pasamos a la valoración del riesgo. Esto es lo que tiene el método 3. Tiene un, un nivel del riesgo y una valoración del riesgo, ¿no? El nivel del riesgo puede definirse prácticamente como el nivel que se da tolerable, importante, ¿no? entre otros. En cambio, la valoración del riesgo ya me va a dar un valor económico prácticamente relativo a lo que se está perdiendo en el campo, en la actividad o en la organización. La valoración del riesgo va a estar dada por el producto de la probabilidad, por la frecuencia, por la consecuencia. Pero no crean que es la probabilidad que hemos visto en las diapositivas pasadas, sino que va a ser en una nueva tabla de probabilidades. Por ejemplo, vamos a tener la probabilidad que ocurre muy posible, un valor de 6. Una probabilidad de ocurrencia virtualmente imposible, un valor de 0.1. Y así sucesivamente. Para lo que es frecuencia, vamos a tener una frecuencia de exposición a situación de riesgo, el cual es continuo, un valor de 10, ocasional, un valor de 3, muy raro, un valor de 0.5. Y para lo que es la consecuencia, también vamos a tener las definiciones como catástrofe, desastre, muy seria, importante y notable, ¿no? Cada uno con sus respectivos montos de acuerdo también a la magnitud de la organización y con sus respectivos valores. Al final, para determinar el valor del riesgo, simplemente vamos a multiplicar la probabilidad
por la frecuencia, por la consecuencia y vamos a tener un valor. Ese valor lo vamos a poder comparar con la siguiente tabla. De 20 a 70 posible, de 70 a 200 importante, de 200 a 400 alto y más de 400 muy alto. Y este, chicos, es el formato de la matriz IPRC, el cual está definida en la resolución ministerial 050. Como sabrán, la resolución ministerial 050 del año 2013 del Ministerio de Trabajo establece los registros mínimos que debe tener un sistema de gestión de seguridad. Y en ese registro, obviamente, hay que establecer como mínimo ciertos campos, ¿no? La organización puede determinar su propio formato para la matriz IPRC siempre y cuando respete como mínimo estos campos. Entonces, conójanlo, chicos. Así que ahora vamos a hacer un ejemplo más para que todas las definiciones hayan quedado claro en este módulo. Bueno, ahora tenemos un ejemplo de matriz IPRC, el cual está basado en la normativa de la Resolución Ministerial 050, los registros obligatorios para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, vamos a utilizar la metodología modificada del método 2, el cual involucra el nivel de exposición al riesgo al coronavirus y también las definiciones de severidad de la Resolución Ministerial 193 del MINSA. Bueno, empezamos primero definiendo el área. Vamos a dar un poquito de zoom para que se vea mejor acá. En el área vamos a considerar como si fuera una actividad de construcción. Dentro de esa actividad de construcción vamos a analizar el subproceso de vaciado de concreto. Vamos a definir las actividades y tareas que se realizan en ese proceso, como por ejemplo tenemos el habilitado de la mezcla de concreto del trompo, también puede ser habilitado de la mezcla de concreto con mixer o con Carmix, elaboración de las probetas de concreto y pruebas de calidad, el vaciado de concreto en sí mismo y el vibrado de concreto. Vamos a analizar dos tipos de peligro. Primero, un tipo de peligro el cual está relacionado con la seguridad del trabajador y el segundo tipo de peligro el cual está relacionado con la salud del trabajador. El primer tipo de peligro vamos a tener el peligro de trabajo en altura. Supongamos que en el área laboral haya 7 trabajadores hombres en esa actividad. Muy bien, tenemos 7 trabajadores hombres, 0 mujeres. El tiempo de exposición al peligro. Obviamente las 8 horas de su jornada laboral no se la va a pasar encima de un andamio, por ejemplo, o realizando alguna actividad en altura. El trabajador por lo general baja, sube, así que vamos a contemplar un 50% del tiempo de exposición al riesgo. Es el 50% de las 8 horas de su jornada laboral, o sea, unas 4 horas aproximadamente. ¿Cuál sería el riesgo para los trabajos en altura? Pues para el trabajo en altura el riesgo sería probabilidad de caída a distinto nivel. La consecuencia, fracturas, golpes, inclusive la muerte. ¿Representa una tarea rutinaria este trabajo en altura? Pues sí, porque estamos hablando de tareas, actividades de construcción, del área de construcción. La probabilidad la vamos a hallar con el índice de personas expuestas al riesgo, el índice de procedimiento, el índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. Entonces, el índice de personas expuestas al riesgo tenemos un índice 2, porque recuerden que tenemos 7 trabajadores y de 4 a más es de 7, es un índice 2. El índice de procedimientos, un índice 1, el cual significa que los procedimientos establecidos para la actividad, que son trabajos en altura, están muy bien establecidos y son eficientes. El índice de capacitación es 2, el cual implica que el trabajador ha sido capacitado pero que no aplica todavía con mucha eficiencia los controles. El índice de exposición es un índice 3. ¿A qué se refiere un índice 3? Que está expuesto por lo menos una vez al día. Y es verdad, todos los días el trabajador está realizando trabajos en altura porque es una obra grande. Es una obra que dura 8 meses, 10 meses. Entonces, prácticamente durante todo el tiempo de la obra, casi todos los días van a estar realizando trabajos en altura. Así que el índice de exposición es 3. Hacemos la sumatoria de los índices. Tenemos 2 más 1 más 2 más 3, me sale 8. La severidad le ponemos 3 porque en el caso sufriera una caída de distinto nivel el trabajador, pues la máxima severidad sería la muerte, ¿no? Puede tener fracturas y todo, pero si llega a morir, la máxima severidad sería la muerte. Así que el índice para la muerte es 3. Multiplicamos 8 por 3 y tenemos 24. Revisamos nuestra tabla del nivel de riesgo y vamos a determinar que es un riesgo importante. El nivel de riesgo es importante.
¿Qué controles podemos aplicar? ¿Podemos aplicar el control de la eliminación? Pues no podemos eliminar el trabajo en altura. ¿Por qué? Porque sí o sí se tiene que realizar. ¿Podemos sustituirlo por otra actividad? Pues no, porque el trabajo se encuentra en altura, no podemos mandar un dron que vaya volando y haga nuestro trabajo, por ejemplo, no podemos porque es un control muy caro. Quizás si la organización tenga el dinero para pagarlo, sí, pero muy difícil que la organización pague un dron, como les dije, para que haga las actividades de uno. Controles de ingeniería. Ahí sí podemos aplicar controles de ingeniería para los trabajos en altura. Por ejemplo, podrían ser uso de andamios certificados con previa inspección o el mantenimiento de los andamios para evitar caídas. También puede ser un control de ingeniería. Un control administrativo, ¿cuál podría ser? ¿Podemos aplicarlo? Sí, lo podemos aplicar. El control administrativo sería señalizar el área de trabajo, inclusive tener procedimientos de trabajo ¿no? de altura. Y por supuesto el uso de EPPs, el arnés, la línea de vida y el punto de anclaje, con los demás respectivos EPPs como casco, guantes, lentes. Muy bien. Entonces, ese fue la valoración del riesgo y el nivel del riesgo para este peligro. Analizamos un peligro, en este caso un peligro al contacto biológico. En este caso el peligro sería contacto con el SARS-CoV-2. Número de trabajadores, vamos a suponer que en la empresa, ¿no? Todos están expuestos, no solamente el personal de obra, sino el de oficina, el personal quizás de terceros, ¿no? Tenemos 20 trabajadores hombres y 2 trabajadores mujeres. El tiempo de exposición al SARS-CoV-2 pues lo vamos a parametrar en 100%, porque uno en realidad no sabe, el SARS-CoV-2 es un enemigo invisible, no sabemos en dónde está, si está en esa superficie, si está quizás en esa persona asintomática, no lo sabemos. Así que vamos a suponer que el trabajador está expuesto un 100% del tiempo de su jornada laboral al contacto con el SARS-CoV-2. ¿Cuál será el riesgo? La probabilidad de una infección respiratoria. Y la consecuencia, obviamente, adquirir la enfermedad del coronavirus, que nos va a dar como consecuencia la fiebre, disnea, que es dificultad para respirar, dolores musculares e inclusive la muerte. ¿Esto se realiza en una actividad rutinaria? Pues sí, ahí está. El índice de personal expuesto para mayores de 12 es un índice 3. Como tenemos 22 trabajadores, entre hombres y mujeres, vamos a tener un índice 3. Vamos a poner 3. El índice de procedimiento. Vamos a suponer que nuestro procedimiento aún no es tan eficiente, por eso es 2, ya que esto del coronavirus es algo nuevo y los controles que se establecen todavía son nuevos, recién están estudiados científicamente, así que no vamos a poner como que es un procedimiento eficiente, un procedimiento a medias, por eso le estamos poniendo 2. El índice de capacitaciones. Nos olvidamos de capacitar a los trabajadores, hicimos todo menos capacitarlos. Es por eso que en este caso, en este ejemplo, el índice es 3. No hemos capacitado a los trabajadores todavía en el procedimiento para evitar el contagio de coronavirus. El índice de exposición, vamos a ponerle 2. ¿Por qué? Recuerden que para el caso del coronavirus, el índice de exposición va a estar en función al trabajo que hace. El índice de exposición 2 es un índice de exposición medio. ¿Y qué nos dice el índice de exposición medio según la resolución ministerial 239 del MINSA? Que los trabajadores que requieran contacto con alguna persona hasta de menos de 2 metros tienen un nivel de contagio, tienen un nivel de exposición al riesgo de medio. En este caso, como estamos hablando de una obra de construcción civil y el personal administrativo de las oficinas, aunque no se quiera, aunque trate de respetarse la distancia, el distanciamiento adecuado, pues obviamente siempre va a haber por ahí un cruce entre personas, entre trabajadores, quizás sean unos cuantos segundos o milisegundos que se cruzaron y rompieron el distanciamiento de 1 metro, de 1,5 metros. Entonces sí, pues vamos a tener un nivel de exposición 2, un nivel medio. La probabilidad va a ser la suma de todos estos índices, 3 más 2 más 3 más 2, vamos a tener una probabilidad 10, una sumatoria 10. La severidad, recuerden, la resolución ministerial 193 del MINSA cataloga a la enfermedad del coronavirus en 3 niveles: casos leves, casos moderados y casos severos. En este caso nosotros no podemos determinar qué tipo de severidad va a tener el trabajador, ya que a muchos a veces nos da de manera leve. Según las estadísticas dicen que el 80% de los contagiados con coronavirus tienen una enfermedad leve que solamente la pueden
pasar en su casa haciendo aislamiento domiciliario por 14 días, pero otros no, el otro 20% está en cuidados intensivos, está en los hospitales con oxígeno, con respiradores automáticos. Y ya que no sabemos a quién nos va a tocar un coronavirus leve o un coronavirus moderado o un coronavirus severo, entonces vamos a poner el mayor puntaje posible porque es indeterminado en realidad. Entonces, para determinar el valor del riesgo simplemente multiplicamos 10 por 3, tenemos 30. ¿Y qué significa un valor de riesgo 30 en nuestra tabla? Pues un nivel de riesgo intolerable. No vamos a poder iniciar las actividades hasta establecer medidas de control. ¿Qué medidas de control podemos aplicar? Bueno, ¿podremos aplicar la eliminación? ¿Podemos eliminar el coronavirus? Quizás con desinfección y limpieza, ¿verdad? Quizás, pero no lo podemos eliminar solo de las superficies, pero no de las personas asintomáticas o de quizás algún sospechoso con coronavirus. Entonces, en realidad no podemos eliminar. ¿Podemos sustituir el coronavirus? No, no lo podemos sustituir. ¿Algún control de ingeniería? Bueno, eso sí, la medición de temperatura y la medición de la saturación de oxígeno son controles de ingeniería, así que eso sí se puede hacer. Con respecto a señalización, ¿podemos aplicar algún método o algún control administrativo? Claro, señalizaciones informativas, por ejemplo, en las paredes, de mantener la distancia apropiada, o de otros tipos o del correcto lavado de manos, por ejemplo, también son señalizaciones que nos va a servir como controles administrativos. Y por supuesto, el uso del EPP, la mascarilla, los lentes para prevenir el contagio del coronavirus. Muy bien, chicos. Entonces, esto fue lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles para los riesgos biológicos, que en este caso va a ser el coronavirus, en función a la resolución ministerial 239 y la resolución ministerial 193 del MINSA, ¿no? Adoptando las metodologías de la resolución ministerial 050. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer hoy día es un pequeño taller. Yo les voy a dar esta matriz Hypercell, les voy a pasar este formato Excel en su grupo de WhatsApp para que ustedes puedan identificarme 4 peligros en una obra de construcción. Yo les voy a pasar también una imagen para que identifiquen 4 peligros a la salud y 4 peligros a la seguridad. O sea, van a tener que involucrar también la identificación de o las actividades relacionadas con el coronavirus. ¿Y qué actividades nuevas han salido a partir del coronavirus? Pues recuerden, pues podemos tener también la actividad de limpieza y desinfección. Ahora que la resolución ministerial 239 establece que la limpieza y desinfección se debe hacer prácticamente de manera diaria y dentro de la jornada laboral pues hay que establecer alguna frecuencia. Otro peligro que puede existir al momento, ¿no?, de hacer esa limpieza y desinfección es la incorrecta combinación de productos químicos. He visto que, ¿no?, sale en la televisión, está prohibido combinar ácido muriático con lejía, ¿no? Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque al final esos dos químicos reaccionan y generan un gas tóxico, ¿verdad? Entonces, ese puede ser otro tipo de peligros, el cual nace a partir de esta nueva pandemia o de estas nuevas actividades que nosotros debemos de realizar. Así que chicos, pónganse las pilas, les voy a dejar ese trabajo y bueno, espero que les haya gustado esta capacitación. Muchas gracias.